Escuchad este fragmento de un cuento para niños. Abuelita, exclamó la pequeña, llévame contigo. Sé que te irás cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad. El pasaje pertenece al cuento de Hans Christian Andersen, La pequeña cerillera. En él se narra la historia de una joven que se dedica a vender cerillas. Ella está sola y descalza por la calle en la noche de Navidad. Su único abrigo son los fósforos, y ahí nace un dilema: sobrevivir esa noche o morir de hambre al día siguiente. Lo inmediato urge más, así que uno a uno va prendiendo las cerillas para conseguir algo de calor. Pero eso no es suficiente y empieza a sucumbir ante el frío. Eso la lleva a delirar y a tener alucinaciones donde ve a su abuelita muerta. Lo que os leí es lo que hablaba con ella. Cuando la niña menciona que se va a marchar su abuela igual que se marchó la estufa, el asado y el árbol de Navidad, habla de la pérdida del calor de un hogar, de la falta de comida y de ilusión. Crudo, ¿eh? Nada que ver con Pocoyo. El relato, escrito en 1845, sirve para denunciar la penosa situación de muchos niños, que tras el éxodo rural del campo a la ciudad, por la revolución industrial, se encontraron en una situación de abandono que no se había dado de una manera tan salvaje antes en las ciudades europeas. En Medellín, años 90 del siglo XX. Han pasado 150 años desde que se escribió el cuento y estamos en otro continente, pero la situación de los chicos y las chicas sigue siendo preocupante. Y Víctor Gaviria, al igual que hizo Andersen, utiliza los medios que tenía a su disposición para mostrar que allá donde la gente aparta la vista hay una historia. Y así como La pequeña cerillera presenta las últimas horas de una niña durante la Nochevieja, La vendedora de rosas relata los 3 últimos días en la vida de Mónica, una niña de 12 años. Solo que ahora no será durante el cambio de año, sino entre un 23 y 25 de diciembre, en los días en los que nació Jesús. O dicho de otra manera, en días de esperanza. Solo que en este film colombiano no habrá demasiado espacio para ese tipo de emociones. A cambio tendremos una ración de realidad, en la que veremos cómo se relacionan y viven unos cuantos niños anónimos. Veremos cómo han perdido su inocencia y también los veremos comportarse como adultos y tener que buscarse la vida haciendo frente a la violencia estructural del sistema, a la vez que experimentan por primera vez emociones de adultos como el amor o los celos. O bueno, también se enfrentan a los efectos de las drogas o a la muerte. La vendedora de rosas señala cómo a esos niños de entre 8 y 12 años les han robado su niñez. La cinta se abre con un primer plano de unas aguas sucias de un río descuidado, putrefacto, como el ambiente de ese Medellín de finales de los 90. El agua divide a los que están de un lado del margen y a los del otro. Y al igual que una estrella cruzó los cielos para anunciar la llegada de Cristo, en La vendedora de rosas un montón de fuegos artificiales avisan que para nosotros empieza la historia de estos niños. Y ya lo veréis más adelante, pero hay unas cuantas referencias religiosas. Lo siguiente, cuando siguen los créditos en pantalla, escuchamos una discusión dentro de una casa. Es decir, desde el inicio del metraje la violencia está presente. Además, una que es incómoda, sutil y nada explícita. Por la ventana se escapa una niña de 8 años. Está intentando huir de esa violencia. Camina cojeando de una pierna, señal de una infancia golpeada. Pero no es el único daño que recibirá. Mientras huye, se cruza con unos tipos que le dan una patada en el culo, así de gratis, porque sí. La situación pone sobre la mesa cómo la violencia que sufre no solo está dentro de los muros de su casa, sino que se presenta alrededor suyo, en cualquier lugar, y se da de forma aleatoria e injustificada. La patada se la dio el Zarco, un tipo peligroso que junto a su banda se dedica a asaltar gente y a hacerse respetar mediante la fuerza. Andrea, que es como se llama la pequeña, tras recibir la patada se santigua ante la Virgen. Así se presenta su personaje, en medio de un ambiente hostil. Unos zapatos con tacones golpean el asfalto de la 70. Los viste Mónica, una niña de 12 años que se dedica a vender rosas por la noche en la zona de fiesta de Medellín. Ella es la protagonista de este cuento audiovisual. Que lleve puestos los tacones es algo digno de señalar. No es ropa precisamente cómoda para recorrer las calles, es ropa de mujer, aunque ella aún no lo sea. Es decir, su calzado nos hace ver que ha perdido su infancia, que se esfuerza por ser adulta. En una de sus manos tiene un ramo de flores para vender. Tiene que ganarse la vida por su cuenta, como los mayores. Y en la otra busca un bote de pegamento para inhalar. Vamos, es joven pero ya busca evadirse. Así como la presentación de Andrea giraba en torno a la de la violencia, la de Mónica gira en torno a la pérdida de la inocencia. Junto a ella se encuentra un chico, Milton, de unos 9 años, que está doblado por el olor del disolvente. Tanto que a veces tiene alucinaciones y algunas de ellas son medio peligrosas. Pero volvamos con la protagonista. Mónica llegó a esta situación tras la muerte de su abuela. La falta de un núcleo familiar y de ingresos la llevó a buscarse la vida vendiendo rosas en las peligrosas calles de Medellín. Afortunadamente no está sola. Tiene un grupo de amigas compuesto por Andrea, Judy y Diana. Cada una de ellas se busca la vida para salir adelante. Así arranca La vendedora de rosas. Cruda, descorazonadora e incómoda por lo que enseña. Y lo peor de todo es que es más real de lo que parece, ya que todos los actores que salen son niños de la calle.
En el cuento de 1845 se presenta una infancia solitaria y desprotegida en las calles de Copenhague, aunque la protagonista mantiene su inocencia. La cerillera delira por frío, no alucina con pegamento que está viendo a su abuela, como si ocurre en La vendedora de rosas. Gaviria señala que en estos 150 años la cosa no ha mejorado, sino todo lo contrario. Los niños han acabado cayendo en alguna de las válvulas de escape que tiene este sistema, como las drogas, o directamente han decidido delinquir para sobrevivir, es decir, darle la espalda al mundo. Sea como fuere, la violencia del sistema sobre ellos los ha vuelto violentos, autodestructivos y hostiles. Y es que al final no somos ni buenos ni malos por naturaleza. El contexto y el entorno construyen nuestras personalidades. El perro no es malo y muerde porque sí, depende del dueño o de las patadas que recibió en su vida. Lo mismo ocurre tanto a los protagonistas de esta historia como al resto de nuestra especie. Mientras las niñas andan vendiendo rosas en la 70, en su barrio están pasando cosas. Un chico ha cometido un error, encender un bareto en la calle. Eso llama la atención del Zarco y de sus amigos, que lo asaltan y le quitan lo que lleva. Bueno, eso en un primer momento, porque cuando parece que le han dejado en paz, el Zarco le roba la pistola a un amigo y lo elimina sin dar explicaciones. Es ahí cuando roba el reloj a su víctima. Respecto a este objeto, tiene una historia dentro de la propia historia, y va acompañado de la de otro reloj, el de Mónica. En su esfera se puede ver a una niña sonriente yendo a montarse en bicicleta. Ella lo recibe como regalo de un borracho y rápidamente le encuentra una finalidad. Está bonito, así que se lo va a entregar a su novio, solo que cuando va a dárselo lo pilla tonteando con otra, por lo que prefiere quedárselo, aunque para su desgracia no lo conservará mucho tiempo. Al día siguiente, mientras está con un colocón de pegamento, se encuentra con su primo, que le pregunta de dónde lo ha sacado. En el momento en el que se lo suelta de la muñeca para enseñárselo, Ya me robaron. se lo roba el Zarco, que a partir de entonces lo vestirá él. Bueno, siendo honestos, no se lo roba. Se lo intercambia unilateralmente por el reloj que había sacado del muerto. Buena manera de quitarse de encima la prueba. Zarco descubre poco tiempo después, mientras se ducha, que el reloj no es water resistance. Ya no funciona. El dibujo se ha borrado como si se hubiese esfumado la inocencia que representaba, y no lo quiere. Así que cuando se encuentra de nuevo con Mónica le pide que le devuelva el que él le entregó el otro día. La niña no entiende nada y realmente tampoco le importa demasiado, tiene otros problemas, como la falta total de cariño y de gente que la quiera. A la noche vuelve a cruzarse con Zarco, que le exige el reloj. Los dos, en un callejón similar a donde estaba la cerillera, pierden su vida, solo que en vez de por el frío, por el fuego. Y ella en particular por el fuego amigo. El reloj no solo se vuelve un hilo conductor, sino que también es un personaje que va evolucionando. En un primer momento tiene una vibra inocente y finalmente está como desdibujado. Otro elemento muy presente durante todo el metraje y que está cargado de simbolismo es la Virgen María. La madre de Jesús viene a convertirse en una especie de madre adoptiva para Mónica. Ella, la niña, tiene el deseo de ser querida y la figura religiosa proyecta una serie de valores que desearía sentir. Por eso en sus colocones de vapores químicos alucina con su abuela. Es más, se sincretiza la imagen de su familiar con la de la Virgen. Y es que la religión sigue teniendo un peso importante sobre la sociedad latinoamericana. De hecho, ahora que lo pienso, la iconografía de las vírgenes en el cine colombiano es cuanto menos recurrente. Y se me vienen así a bote pronto un par de ejemplos como la Virgen de los Sicarios o María llena eres de gracias. Para los católicos, la Virgen simboliza la piedad, la indulgencia, el amor, los cuidados de una madre. Y bueno, es lo que Mónica necesita, aunque a la vez hay una contradicción con todo esto. La Virgen es protectora, pero a esos niños, por mucho que se santigüen, no los cuida nadie. Pese a ser la obra más famosa y reconocida del cine colombiano, tanto dentro como fuera de sus fronteras, eso no la libra de haber sido duramente criticada. No tanto por el retrato de las clases bajas descarnado, sino por algo relacionado al rodaje. La obra se encuentra a medio camino entre el documental y la ficción. Gaviria tenía un guión construido y unos acontecimientos que tenían que pasar para que la historia tuviese sentido. Pero el resto, los diálogos, la manera de interpretar y de gesticular, se lo dejó a sus actores, que eran niños de la calle haciendo el papel de sí mismos. Junto al cuento de Andersen hay otra fuente de inspiración. El testimonio que recogió el propio Víctor Gaviria de una niña llamada Mónica Rodríguez. Ella se dedicaba a vender rosas en la calle para intentar salir adelante, pero además robaba, consumía disolvente y perdía su ingenuidad en el asfalto de Medellín. Cuando la conoció, tenía 6 años y cuando el director consiguió el dinero para hacer su película, la niña se había hecho mujer. Habían pasado 12 años. Aún así, pensaron en contar con ella para el rodaje, en el que participó durante unas 3 semanas aproximadamente. Y es que la joven fue víctima de la calle. Murió tiroteada
tiroteada cuando intentaba robar un carro. De hecho, muchos de los jóvenes que actuaron en La vendedora de rosas les quedaba menos tiempo de vida que a un viejo, solo que sin haber vivido lo suficiente para haber hecho las arrugas. Si os interesa, al final del vídeo lo repasaremos. Tanto Gaviria como Andersen escribieron sobre los que suelen estar borrados. Uno usó la pluma y el papel y el otro se valió de una cámara y de los propios protagonistas que, como os he dicho antes, improvisaban su vida, bajo ese guión que servía como guía. Curioso ver cómo el cine se convierte en un arte más participativo y entre comillas real que la literatura, ya que de alguna manera puede conservar un pedacito de la historia viva. Aunque si somos reflexivos no son genuinamente las propias voces y relatos de los jóvenes, se interpretan a sí mismos pero no construyen sus historias. Y esto cuanto menos es paradójico. Por un lado, Gaviria se presenta como un antropólogo que quiere mostrar lo que ocurre con los niños en las calles de Medellín. Pero por otro lado, se ha mercantilizado la pobreza y se ha pagado por debajo de lo que se debía a los chicos. Se actuó tales y tales secuencias, entonces a usted entonces nos pagaban, por ejemplo, como la quincena, como 100.000 la hora, como 1.000.000. Respecto a esto surge todo un dilema ético. ¿Está bien sacar a unos niños de la calle para llevarlos durante un rato a una alfombra roja, vivan un sueño y tengan que volver a su cruda realidad? Esta fue una de las grandes críticas, el decir que se usaron a los chicos de la calle y que fueron instrumentalizados y tratados casi como animales de circo. Gaviria se defendía diciendo que es importante que esas historias se cuenten, y se cuenten por quien las está viviendo, pero sobre todo lo defendió con los hechos. Intentó que algunos chicos saliesen de la calle buscando las becas de actuación en Europa, lejos de sus ambientes. ¿Funcionó? No demasiado. Y es que también es ingenuo pensar que puedes pillar a cualquiera y convertirlo en actor. Se necesita tanto interés como talento. De hecho, Gaviria ya había aplicado esta fórmula en Rodrigo D. El director había logrado abrir las puertas del espectáculo para que salieran del barrio a algunos punkis de Medellín. De ahí viene Ramiro Meneses, que es a día de hoy un actor reconocido, aunque otros no corrieron la misma fortuna. Lo mencionamos en el vídeo Sadubaneado de Rodrigo D. Varios de ellos cayeron en las calles. Bueno, pues casi una década después de esa película fue el rodaje de La vendedora, y la situación en las calles en Medellín no era mucho mejor, y eso lo podemos ver a través del destino que sufrieron sus actores. Tened en cuenta que todo el elenco que aparece en pantalla son niños de la calle. Pues atentos a este dato que pone los pelos de punta. En 2025, de los 15 niños que actuaron, solo 3 están vivos. Papa Giovanni, Papón y el Chocolatina. Este último se encuentra en silla de ruedas tras recibir un balazo en la columna vertebral con 17 años. De nuevo al poco de terminar el rodaje. Pero no es el único. La historia de Elkin Vargas y del resto de chicos la podremos encontrar en un documental titulado Poner a volar pájaros. Elkin siempre fue un chico conflictivo, tanto en la vida real como en el rodaje. Para Gaviria él resultó ser un auténtico dolor de cabeza, ya que no quería actuar y solía llegar perjudicado al set. Queríamos filmar otra escena y tampoco la vamos a filmar. Entonces otro día. No es que otro día no hay. Porque usted quiere que ¿quién? Usted va a sacar de su bolsillo para pagarle todos estos 70 para que le tenga paciencia otro día para ver si filman con usted. Bueno, pues él falleció en una pelea callejera con 17 años. Otra de las caras populares de la película, Giovanni Quiroz, que interpreta el papel del Zarco, fue eliminado apenas un año y medio después de que se estrenase la película. Sobre su final hay varias versiones y nada claro. Unos dicen que fue al asaltar un vehículo, otros hablan de un ajuste de cuentas y algunos actores han señalado que fue por envidias de la mano del chico al que le quitó el papel. Lady Tavares, la protagonista, fue acusada de colaborar en un asesinato y encerrada durante 12 años, aunque había sido condenada a 26. Su vida ha sido contada a través de un libro escrito por ella misma y titulada Entre el cielo y el infierno, pero además también ha sido contada por otro autor en Lady Tavares, la niña que vendía rosas. Y la cosa no acaba aquí. Tiene una telenovela titulada Lady, la vendedora de rosas, que suma la friolera de 78 capítulos. Bueno, ¿creéis que ya? No. Hay unos 20 reportajes de televisión y ella ha abierto su propio canal en YouTube. Vamos, que su vida está más documentada que la de Julio César. Otro dato, en el año 2000 Gaviria realiza un mediometraje titulado El gol que costó un muerto, y que tiene como protagonista a otro de los chicos que formó parte del rodaje, uno que prefirió utilizar una identidad falsa porque lo que se cuenta está fuera de la ley. La historia va de que metió un gol en un partido amateur, y eso molestó a alguien que había apostado por un resultado ya definido. El tema es que entre el uno y el otro se va dando una situación que va escalando hasta que acaba con la muerte de uno. Si repasamos, en total, en torno a La vendedora de rosas hay una telenovela, varios libros, documentales, reportajes, subproductos como este que os acabo de contar y yo qué sé, un buen negocio. Orwell mencionaba que cuando se retrata a las clases populares se tiende a mostrarlas desde el ridículo o exaltándolas.
pero no tuvo en cuenta que en una época consumista, al retratarlas, se estaban mercantilizando. Y ahora os lanzo la pregunta. ¿El problema está en el director por no conformarse con la ficción y usar actores no profesionales a los que pagó lo justo y paseó por media Europa? ¿De los medios que encontraron en la vendedora de rosas una gallina de los huevos de oro que estrujaron hasta el absurdo? ¿De la audiencia por ser cómplice de esa explotación? ¿De los propios jóvenes por dejarse instrumentalizar o por no aprovechar su oportunidad? ¿O realmente no hay ningún problema ético y todo lo anterior son simplemente pensamientos conservadores, que en parte se dan porque incomoda tanto ver como que se visibilice esa realidad? Os leo en comentarios. Soy delicado como las espinas de una rosa, estás en la 70 y nos vemos en Medellín.